seguimos con la charla que sigue, que es a cargo del ingeniero Esteban Vicente. Avance en mejoramiento genético de cebollas tempranas. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Bueno, nos vamos alternando con Matías y así vamos avanzando en las presentaciones. Cierra un poco el ciclo de hortalizas pesadas, como se denominaba tradicionalmente en el mercado. Ahí Paco se ríe, pues se acuerda más o menos. Cerramos con el ciclo de hortalizas pesadas, de cultivos a campo también. Esto también a la gente le transmitíamos antes, o sea, podían también organizarse para la venida a la actividad en función de eso. Vamos a enfatizar los avances en mejoramiento genético de cebolla con un foco puesto sobre todo en un nuevo cultivar, o una nueva línea avanzada, que es el caso del material que identificamos por ahora como SG10. ¿Tá? Es una nueva obtención de la cual ya estamos planificando su proceso de propagación y se lo vamos a ir contando, pero lo que nos interesaba sobre todo es que se llevaran un panorama de en qué estamos en este caso y en qué contexto lo estamos haciendo y por dónde vamos haciendo los primeros avances en esta línea de trabajo. Primero el tema del foco, en este caso de esta charla, en variedades tempranas, en variedades de día corto de cebolla. O sea, vamos a estar conversando siempre sobre este eje. ¿Tá? En general representan alrededor de un 20% de lo que es la oferta de cebolla a nivel de país. ¿Tá? Es relativamente significativa. Y el abastecimiento del consumo nacional que aportan estas cebollas de día corto va desde finales de septiembre hasta fines de noviembre, principios de diciembre en general, de acuerdo a los rangos de variación que cada año podemos llegar a encontrar en función del clima sobre todo o de las tendencias. Están presentes en las dos zonas de producción centrales del país, las cebollas de día corto, obviamente con un nivel de importancia diferente. O sea, para la zona de Salto este tipo de cebollas es el eje, es lo principal y nos estamos basando un 100% en ellas. Para la zona sur, digamos, representan un complemento a las variedades de día medio y de día largo. O sea, complementan un esquema de producción con distintas épocas de cosecha, con distinta distribución del abastecimiento del consumo y demás. En el caso de Casera, Iña Casera, de liberar el año 1992, es el principal cultivar desde hace mucho tiempo en Salto. ¿Tá? O sea, es un caso donde a partir de una población local mejorada por un trabajo sistemático de selección, sobre todo en el caso de Casera, que es selección masal, se logró un material que hoy en día es competitivo y sigue siendo competitivo, con mucha genética que permanentemente puede estar llegando desde otros países. O sea, hay bases de adaptación muy fuertes que hacen que este material todavía sigue siendo el líder en la zona de Salto. ¿Tá? Representa un 60 o 70% de la producción y los complementos van por el lado de variedades que sean más tempranas que Casera. Por ahí va el espacio que ocupan otros híbridos de día corto que son más precoces que Iña Casera. ¿Tá? En el caso del sur, la mayoría de la línea de variedades de día corto más bien apunta a híbridos o a variedades inclusive introducidas, importadas. Bien, para tener un repaso nomás, para ubicarnos con respecto a lo que es Casera, su maduración más o menos se da a fin de octubre, principios de noviembre, y ahí, como decíamos antes, necesitamos un complemento con variedades que sean más precoces para empezar las cosechas, si es posible, a fin de septiembre, principios de octubre. Y en ese sentido utilizamos en la zona una proporción de híbridos, sobre todo importados de 2 o 3 orígenes, de origen japonés en algunos casos, de otros de origen holandés, que se incorporan como complemento a Iña Casera. ¿Tá? Tenemos una limitante para esos materiales más precoces en general. O sea, cada vez percibimos, y el mercado lo va marcando desde hace unos 10 años a esta parte, una tendencia a pedirle a las variedades tempranas que tengan una presentación cada vez más parecida a los bulbos secos.
un cuello bien cerrado, una cáscara seca bien visible, ¿tá? Y en ese sentido hubo una búsqueda preliminar que nos dio como resultado a la variedad de polinización abierta Inia Rocío, ¿tá? Esa variedad la liberamos en el año 2013, representaba un aporte significativo en aspectos de calidad visual, pero tenía algunas limitantes que no permitieron que se impusiera como un material relevante dentro del segmento de variedades de día corto más precoces, ¿tá? O sea, acá seguimos hablando, insisto, no estamos hablando de ningún espacio por ahora competitivo al de Iña casera, sino que estamos hablando de un espacio alternativo de cosechas generalmente intentando que sean un mes antes de la maduración de Iña casera. Un problema básico fue la producción de semilla en la zona, que era muy variable, muy asociada a un problema de adaptación en esa fase. Digamos, en ese caso en la foto hay una bulbificación de plantas de segundo año en semillero. Eso ha sido muy difícil, se intentó trabajar. Hemos hecho con Brian Gelfi trabajos bastante intensos de seleccionar plantas de mayor productividad semillera para hacer un esfuerzo final, para tratar de que la variedad encontrara un espacio definido. Se avanzó, pero no ha resultado, por lo que percibimos, suficiente. En ese sentido, el trabajo también en paralelo se fue orientando a la generación de una nueva variedad, de un material alternativo. O sea, se intentó el trabajo con Rocío y en paralelo se fue intentando, a partir de cruzamientos, encontrar un material que superara las debilidades de Iña Rocío. Y en ese sentido, estamos apuntando, como se dice ahí, a la productividad, y eso asociado también al tamaño de bulbo, al comportamiento semillero que les nombré antes, y al tema de la calidad visual, que en cierta forma permitiera mantener el nivel de calidad visual que habíamos alcanzado con Iña Rocío, salvo por algunas de sus debilidades. El cruzamiento se realizó en el año 2010, es un cruzamiento que se implementó entre lo que era la línea que dio origen a Rocío, la SG0119, con la primera variedad japonesa quizá de mayor difusión y adopción a nivel de Salto, que es la Super Early Yugioku. Se cruzaron esos dos materiales, se hizo un proceso de selección que en cebolla, vale la pena siempre decirlo, es bianual, es más lento que los procesos que le estamos contando en papa, en boñato, en frutilla. O sea, un ciclo de selección son 2 años, ¿tá? Para lograr ir avanzando. O sea que lo que llevó 10 años ahora, consideren los 5 ciclos de selección de trabajo para tener este material cercano a condiciones de liberación. Ahí tienen distintas fotos de la selección donde se elegía tamaño. Ahí se buscó siempre un tamaño que superara al de Rocío, ¿tá? Sin llegar tampoco a calibres que fueran demasiado grandes. Se trabajó en algunas fases del ciclo con familias de medios hermanos para ir avanzando de una manera más rápida en el proceso, lo cual dio bastantes buenos resultados. Se puso mucho hincapié en la selección, en la fase también de semillero, no solamente en la fase de producción de bulbo, en la fase de primer año. Ahí, por ejemplo, ven un tipo de escapo que hace toda esa curva, todo ese movimiento, que era parte de los primeros materiales que se obtuvieron del cruzamiento. Eso hoy en día, en base al trabajo de selección, se ha eliminado, o sea, se está contando con semilleros que poseen buenas condiciones de desarrollo. Se evaluó, en conjunto con el trabajo de Gustavo Rodríguez allá en el sur, se está evaluando desde hace ya varios años en Canelones y aquí en Salto, respetando las distintas condiciones que van optando en los productores de cada una de esas zonas. Por ejemplo, en el caso de Canelones se está dando una experiencia de 2 años ya de evaluarla con siembra directa, digamos, en productores que están optando por ese sistema de producción, mientras que en Salto, manejando el promedio, digamos, de la situación de la zona, se lo está evaluando en condiciones de trasplante. Ya vamos para 2 años de validación y el material está mostrando condiciones suficientes para proponer su liberación, ¿tá? Hay fotos de la validación de este año, un año que fue particular, un año que frenó mucho el desarrollo de planta y que todo el proceso final se dio muy encima de la fecha de maduración y tuvimos un buen desempeño de este material. También con los trabajos que estamos haciendo con Facundo Ibáñez, en Las Brujas se está haciendo un seguimiento de la pungencia, de lo que representa como cebolla, digamos, más o menos picante,
porque en el mercado interno ha quedado como una huella de la búsqueda de cebollas dulces en parte de los consumidores, o sea que es un elemento que también puede ser a favor para valorizar al producto. Y de quercetina, que es un producto, un flavonoide de interés desde el punto de vista nutricional, con actividad antiplaquetaria, con varios elementos que están asociados a antioxidantes, de la cual esta línea ha mostrado, digamos, niveles bastante altos. Facundo anda por ahí, ¿no? ¿No pudo venir? Está, perfecto. Llegado el caso, igual tenemos oportunidad de facilitar los contactos para quienes quieran comunicarse con él. Él dispone de los datos, envió el resumen, está en el librito de resúmenes y está la información de este trabajo que se está haciendo y que puede ser otro elemento diferencial, sobre todo para sumar valor al producto, ¿tá? O sea, no creemos que un producto que vaya a ser consumido por esto si no tiene lo demás, ¿tá? Si no tiene productividad, si no tiene calidad visual, si no tiene lo otro, va a estar difícil, ¿tá? O sea, hay una base de la cual se puede valorizar más con estos contenidos o con estos comportamientos. Bien, está ya en proyecto de producción una primera etapa de semilla, se están conservando bulbos y va a haber semilla disponible para el año 21. Bueno, vamos a ver las características y el análisis de las características de su desempeño. El tamaño de por sí se consiguió el objetivo de lograr un tamaño mediano a grande, superior al de rocío, con capacidad de potenciar también por planta una mejora en el rendimiento. La forma es elíptica transversal, es un poco más achatada que lo que es Iña Rocío, que tiene una forma más de trompo. El color externo de la catáfila cuando está seco es similar al de Iña Rocío, o sea, con un color marrón claro, no, que mejora digamos, lo que sería la calidad visual del producto. Es firme, un elemento diferencial con muchas de las cebollas importadas de origen japonés, que tienen problemas bastante importantes de daños en el manejo post cosecha. La pungencia es baja, similar a la de rocío. Ahí podemos tener mucho más para mejorar en eso, pero por lo menos estamos hablando de una variedad que tiene un nivel de pungencia tirando abajo, que podría asimilarse dentro de los rangos de lo que en un mercado se considere como cebolla dulce. La conservación es media alta, parecida a la de rocío, y ese es un plus, digamos, que estas dos variedades tienen con respecto a lo que serían las otras variedades precoces que tienen muy poco poder de conservación. En condiciones de comercializaciones complicadas, donde a veces hay que aguantar el producto, estos materiales tienen condiciones para tolerarlo y tener esa oportunidad de manejar una estrategia comercial un poco más amplia. La productividad es alta, es un material que supera rocío, está entre 30 a 45 toneladas por hectárea para dar un marco de referencia de rendimiento. Sabemos que eso también depende de muchísimos factores más. El vuelco se da a principios, hablando de un 50% de vuelco, se da a principios de octubre en el norte y más o menos a los 20 días, 25 días en el sur. Tiene un desarrollo de planta de tipo vigoroso, de hoja más ancha que rocío, con un poco más de quebrado, entre comillas, de hojas, como se ve en la foto que está ahí, ¿tá? Comparada con rocío, que tiene un tipo de hábito de hoja más erecto. Estos elementos de adaptación son bastante positivos, tiene un buen nivel de resistencia a floración prematura, floración en el primer año en el cultivo. Tiene una resistencia a botrytis intermedia similar a la que tenemos con rocío, con Iña casera y con algunos de los híbridos importados también, como el caso de los híbridos japoneses. La resistencia a peronóspora es baja, como la mayoría de las variedades de día cortos que estamos utilizando, con la excepción un poco de que en general estas, por su periodo de madurez, a veces escapan un poco más a los problemas de peronóspora por tener ya un desarrollo vegetativo que está en una fase diferente. Ya está finalizando cuando a veces coinciden con los momentos más favorables a esta enfermedad. Y acá tenemos algo que quizás hacemos una puntualización independiente de la variedad, que es el comportamiento frente a bacteriosis foliar. Recién conversaba María Niseri con el tema de las bacterias para papa. En este caso estamos intentando avanzar con el equipo de Facultad de Química en esta bacteriosis foliar que se viene dando desde hace unos cuantos años en la zona, que no se inició con esta variedad, que se inició con otras variedades
y que muchas veces puede estar camuflada en las chacras con lo que sería una visión de daño por botrytis, por peronóspora o otro tipo de daño. Porque generalmente si no se le pone mucha atención, el síntoma similar de puntas de hoja seca siempre va a ser parecido. Lo que vamos a tener que ver son otros elementos. Ahí tenemos algunas fotos, digamos, para ilustrar lo que serían los tipos de daño cuando ya miramos más en detalle y el tipo de síntoma que se ve a nivel de planta, a nivel general. Este tipo también de rajado, cuando coalescen algunas manchas pequeñas, como se ve ahí, también partimos de la base que estamos frente a un síntoma de esta enfermedad. ¿Alguno la ha visto ahora que ven la foto? ¿Sí? Por ahí. De Regio tiene alguna experiencia también hace unos años con muestras de esto. Si te acordás, Julio, ahí veníamos intentando identificar esto, porque realmente no teníamos tan claro de qué se trataba, suponíamos que era una bacteriosis, pero tampoco teníamos claro de qué se trataba. Ahí hay un trabajo preliminar que hizo Ana Rabarrena, que ahí está su cuaderno y su mano, con los primeros avances con la identificación molecular, y ahora los trabajos ya que se están desarrollando con un nivel de potencia muy fuerte a nivel del equipo de Facultad de Química. En principio este es el género, con Marinés hablábamos hace un ratito, o sea, son enfermedades que pensamos que están ampliando su rango, están ampliando su espacio digamos, de generar daño. Las condiciones climáticas están cambiando y están generando también enfermedades que la mayoría de ellas se ven más en cebollas en los trópicos, se empiezan a ver más, digamos, en las condiciones de nuestro clima. Bien. El potencial en semillero que les decía antes, allí volvemos al tema SG10, es un potencial semillero mucho más importante y sobre todo mucho más estable que lo que era Iña Rocío. Y en ese sentido probablemente estamos pensando que va a haber un nivel de sustitución probablemente por varias razones de una variedad por otra. O sea, la capacidad de producción de semilla o de plantines en nuestras condiciones, cuando el sistema está basado en producción local, es un elemento fundamental en la selección. En este caso creemos que va a ser una diferencia. Así que si vamos a lo específico de esta variedad de SG10, sí recomendamos no ir a fechas de siembra de almácigo muy tempranas. Eso ya en la zona está bastante tanteado y conocido. O sea, no por mucho madrugar se amanece más temprano. No por hacer almácigos de febrero es que vamos a ganar mucho en cebolla y vamos a perder muchísimo en calidad. O sea, esta variedad entra en ese mismo foco. Pensemos en almácigos que van a tener que girar más sobre mediados de marzo para lograr el óptimo de productividad, el óptimo de calidad. Un buen balance en ese sentido. No se gana mucho acelerando ese proceso. Bien, el producto se puede valorizar más, igual que en Rocío, mejorando su aspecto comercial. O sea, a diferencia de los híbridos japoneses, tienen más capacidad de generar un bulbo con una presentación mucho más parecida, mucho más similar a lo que sería un bulbo seco, sin tener el mismo número de catáfilas de cobertura, por supuesto. En el caso de enfocar el tema cebolla dulce en el mercado interno, ¿no? Porque en ese sentido estamos pensando en eso, que de alguna manera a partir de las experiencias realizadas en su tiempo, quedó en el consumidor, en el imaginario del consumidor, una búsqueda de determinadas características y que muchas veces vemos que solamente está asociada a vender cebollas grandes como que fueran cebollas dulces. O sea que tampoco está muy claramente definido para el consumidor de qué se trata cuando en un supermercado ve algo que se rotula como cebolla dulce. O sea que ahí hay un trabajo más grande que el de la generación de la variedad también para afinar la puntería. En este caso esta variedad posee condiciones, digamos, que permitirían una comercialización adecuada para tener una identificación como cebolla dulce. Pero además de lo genético, y esto es un tema que se sabía de antes a partir de muchos trabajos, está todo el tema del manejo para que tenga menos picor, digamos, menos pungencia, menos ácido pirúvico. Y en ese sentido, los elementos generalmente más mencionados, perdón, está la fertilización nitrogenada y evitar el uso de fertilizantes que contengan azufre. Si alguien anda con ganas de revisar, repasar, porque son cosas que ya están generadas, ya están trabajadas, ya son de dominio público,
Por ejemplo, tenemos el boletín de divulgación número 88, Tecnología para la producción de cebolla, editado por Arbolella, donde se le dedican unas páginas específicamente a este tema. Así que es un elemento ambiental más, donde a tener en cuenta si se quiere enfocar ese tipo de orientación hacia comercialización como cebolla dulce. A modo de conclusión del proceso de análisis de esta variedad, es una variedad de polinización abierta recomendable. Pensamos que en este caso probablemente va a sustituir a rocío, no a complementar, y sí podría llegar a complementar a iña casera, obviamente, y alguno de los híbridos, digamos, que estén utilizando las chacras con objetivos bien definidos. ¿Qué perspectivas tenemos en este tema de cebolla? Primero, ver si podemos avanzar más en métodos no destructivos para poder seleccionar bulbos de más baja pungencia y que esos sean los que se reproduzcan en un proceso de selección, ¿tá? Hoy en día se ha querido avanzar, todavía no se ha logrado. O sea, eso nos permitiría avances más significativos en el tema de ir bajando, porque detectamos que hay una variabilidad todavía dentro de ese G10 que nos ayudaría a la selección. El tema de quercetina, lo vuelvo a traer a colación, es un elemento que valorizaría el producto y que convendría también tener elementos de medición rápidos, fáciles, que nos permitan avanzar en ese sentido. En otra línea, y más parecida a los ciclos de iña casera, tenemos estos cruzamientos que se hicieron en distintos momentos. Este es un cruzamiento de casera por iña naqué, y este es un cruzamiento de ASG2, es un cruzamiento de SG05 por regia. Son cruzamientos que apuntan a cebollas de un ciclo más parecida a iña casera, pero que incorporen ciertos niveles de resistencia a peronóspora de campo, ¿tá? Y esas son líneas que sí podemos, vamos a intentar seguir avanzando. El otro tema en cebolla, y ahí ya me pongo más mirando la situación del norte, es considerar la evolución comercial, productiva y tecnológica del rubro cebolla en el norte, ¿tá? O sea que no estamos en una situación demasiado clara, digamos, y en ese sentido el mejoramiento genético va a tener que estar atento, digamos, a las tendencias y a las necesidades en función de la evolución del rubro, ¿tá? O sea, venimos en una fase de descenso del cultivo por varias razones, y el mejoramiento genético en ese sentido no puede quedar afuera de tener eso en cuenta para su trabajo. Y bueno, como en todas estas ocasiones, muchas gracias a los distintos equipos que forman parte de estos trabajos y que se integran en este proceso, tanto los de IñA como los de Facultad de Química, Facultad de Agronomía, y como siempre estamos nombrando semilleristas, productores y técnicos que participan en este tipo de procesos de desarrollo de variedades. Así que, por este lado, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Esteban. Abrimos el espacio de preguntas, consultas, reflexiones, comentarios. ¿Están con hambre? Ah, acá, no lo vi, perdón. Justo antes de que empezara tu charla, hablaba con un productor de cebollas del sur, que como yo vengo seguido aquí al norte, me preguntaba, bueno, mire, y aquí se hace siembra directa, y vi que hiciste un comentario en particular en cuanto al másigo. Entonces, en el sur yo entiendo que cada vez aumenta, no muy fuerte, pero aumenta el área de siembra directa, y si se ha considerado, si ustedes lo están viendo como una necesidad a considerar a futuro en las variedades, en cuanto a cebolla. Perfecto, muchas gracias. Sí, justamente el tema de la evaluación bajo sistemas de siembra directa y de trasplante va de la mano de eso, de ver si puede llegar a haber algún grado de interacción relevante. Sobre todo ya sabemos que tiene que ver más con las fechas, ¿tá? No hay en general demasiado para hacer en selección, en mejoramiento genético, para buscar más o menos adaptación. Pero sí lo que nos interesa es saber el desempeño, o sea, ya más en la etapa de evaluación final, saber si los materiales caminan bien, si tienen un lugar, cuáles serían las fechas tentativas para manejar la siembra. Con algunos productores en estos años más o menos hemos interactuado con las ideas acá en el norte, y a priori pensamos que es un camino, ¿tá? Que uno de los temas que tiene que ver con los costos en la zona
y que a su vez va a llevar también, como siempre, un proceso de ajuste muy fuerte y de saber también que puede haber resultados bastante inestables en función del clima, que contra eso ya tenemos muy poco para manejar. Pero mirándolo del punto de vista que si uno exclusivamente mirara costos de producción y costos operativos, es, digamos, un camino que no lo descartamos y que creemos que vale la pena pensarlo siempre. Voy. El hombre allá. Le damos el micrófono. Le damos el micrófono. Esteban, ¿cuál es tu opinión, de acuerdo a la experiencia de uno realizada en el norte y en el sur, ¿no? Yo creo que una apreciación personal, la realización de los almácigos de cebolla para trasplante bajo invernadero o bajo túneles, combinado con solarización, me parece que potencian la calidad del plantín, ¿no?, en ambas zonas. Hablo de la experiencia realizada con productores. No sé cuál es la opinión, la experiencia o la línea de ustedes. Me parece que, de acuerdo a lo que dice Leiva, sí, en el sur, sí, en mi zona, los arenales, productores como de León están haciendo siembra directa, pero no es fácil, no es complicado, depende del área, depende de la sistematización de la chacra, hay un montón de más semillas, no es que no anda, la tienen bien ajustado, pero yo pienso que mi humilde opinión para productores chicos y medianos, y depende acá en la zona precocidad, me parece que, no sé, creo que es una alternativa bastante válida, ¿no? Sí, sí. Vamos por partes. El tema solarización, yo creo que ya no hay mucho para agregar. Ya es un tema que es un hecho, que acá en Salto además fue fulminante la adopción. O sea, fue un proceso donde ya con ver qué pasaba, el tema de solarización a nivel de almácigo ya fue una adopción de las más rápidas incluso y más contundentes en cuanto a lo que mejora. Se engancha con algo que después de tarde vamos a hablar en frutilla, porque no todo pasa porque se nos mueren las plantas, también tenemos que lograr un sistema radicular de alto desarrollo y lo más saludable posible, y la solarización aporta muchísimo en eso. El tema de la protección de almácigo, creo que vos ahí, Daniel, estás apuntando por el tema de clima y eso, el tema de almácigos protegidos, lo usamos incluso, y a nivel de investigación lo usamos también para asegurar ensayos. Lo que sí conviene siempre tener en cuenta el manejo de temperaturas, o sea, porque ahí estamos hablando de plantines que van a desarrollarse sin duda más sanos, con menos botrytis, pero a su vez más tiernos desde el punto de vista de desarrollo de las hojas, lo cual implica simplemente los cuidados que tengan que ver con el trasplante. Si estamos en predios chicos, si estamos hablando de trasplantadoras, de repente ese tipo de cosas casi no nos vamos a dar cuenta del problema y nos van a permitir independizarnos de las cuestiones asociadas a los daños por excesos de lluvia, que cada vez son más frecuentes, digamos, de lluvias intensas en poco tiempo. O sea, que es una tecnología integrarla y a manejarla dentro de una cierta lógica. Siembra directa, que ya iba un poco lo segundo de tu comentario, es así, o sea, me parece que hay bastante para ajustar y bueno, Juan Carlos Gilsán, por ejemplo, este año mostraba trasplantadoras pensadas para predio chico. O sea, yo creo que no se ha incursionado lo suficiente en el tema de trasplante para determinadas condiciones, ¿tá? Pero esto creo que ahí vale lo que generalmente tratamos siempre de decir, es una integración de prácticas a nivel también de la escala del predio y a nivel de la potencialidad de integrarlas, ¿tá? Nosotros con el trasplante, por ejemplo, nunca lo vamos a medir por velocidad, lo estamos midiendo por calidad de trasplante, y en ese sentido creo que aporta mucho también, ¿tá? O sea, y para otro lado, con la siembra directa, con nuestro clima, como vos decís, Daniel, o sea, no tenemos un clima tan espectacular, habría que pensar en la cobertura de ese suelo, se han hecho algunos trabajos como tesis de maestría de Jorge Volpi, o sea, hay algunos indicios también y algunas ideas de cómo frenar el problema del impacto de lluvia, del apretado de suelo, del lavado y todo lo que ocasionaría. Creo que hay que integrarlo todo y diseñarlo un poco a la medida. Yo creo que la siembra directa me parece que por lo menos como está caminando en el sur, ya va caminando como una práctica en adopción, con sus pros y sus contras, pero ya está más asentada. Acá en el norte lo que también está chocando, y ahí voy a dar una opinión que ya no es la del mejorador, es que la cebolla está bajando su jerarquía, la cebolla como rubro. Entonces las prácticas mejoradas, digamos, que impliquen más dificultades, más ajustes,
empiezan a tener un problemita en la fase más de adopción, que creo que es eso lo que está pasando con el tema de la siembra directa en el norte. ¿Tá? No es tanto si anda o no anda como una cosa blanco y negro, sino que la cebolla no es un rubro que está bajo estudio. Muchas chacras lo han dejado, hablábamos antes de boñato, ni hablar que lo que se puede decir de zanahoria. ¿Tá? O sea, en muchas chacras hoy ya no hay cebolla en Salto, y las que quedan están ajustando, y dentro de ese ajuste podría ser el tema de la siembra directa o los trasplantes una opción. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Perdón, Guille. Sí. ¿Algún comentario adicional sobre lo que se estaba hablando de la siembra directa? En el sur, en Canelones, con la cooperativa Calcesur, una de las cosas que estuvimos incursionando es en mejorar la calidad de la semilla que se ofrece para productores de siembra directa a través de un proceso de calibrado de la semilla, lo cual daría una semilla más uniforme, adaptada para sembradoras de precisión. Y bueno, al ser una semilla de mayor peso y calibrada, a su vez con una altísima germinación de 95%, 98% de los lotes que estamos obteniendo. Eso es un elemento más allá de las variedades que también estamos trabajando para la adaptación de la semilla nacional a la siembra directa. Y bueno, y aprovecho también el otro comentario que quería hacer, que es cebolla es un cultivo en el cual predomina el uso de la semilla nacional, ampliamente semilla nacional y variedades nacionales, y que eso es un capital que tenemos muchos productores semilleristas aquí. Hoy hablamos de la papa, de cómo la papa industrializada no es un negocio nuestro. En este caso sí, y es algo que tenemos que cuidar y seguir trabajando, y creo que tenemos que avanzar hacia una nueva generación de variedades en las cuales podamos ser más competitivos, ya no en adaptación, rendimientos, sino también en calidad para el mercado, que es donde cada vez se va a afinar más los requerimientos para las variedades nacionales. Gracias, Guillermo. De acuerdo. Gracias, Guillermo. Y la gente, solamente a modo de comentario, la gente de Calcesur está también acá, acompañándonos, así que si quieren charlar de esto, con gusto. Señoras, señores, ¿alguna preguntita más? ¿No? Bueno, muy bien. Gracias, Esteban. Un aplauso, por favor. Estamos en tiempo y forma. Ahora vamos a invitar a compartir un almuerzo entre todos. Esto va a ser acá, bien lindero acá atrás, de este otro lado. Cuando abran la puerta se van a encontrar con las mesas servidas. Así que a las 14, pero a las 14. No, ni 14:01. A las 14 nos encontramos acá de nuevo. ¿Está? Vamos a estar acá al lado. Buen provecho, que pasen bien. Nos vemos en un rato.